Buenas tardes amigos desde Madrid, una vez más pasando muchísimo calor y tratando de no asustar a nadie cuando hablamos de los derivados que tienen la capacidad de hundir la Unión Europea, ya no digamos la Unión Monetaria. En realidad lo que pretendemos es que la gente conozca en el mundo en el que nos movemos. Un mundo en el que los políticos tienen el grave hándicap en este momento de la historia de estar mal preparados, de no tener suficiente experiencia, de ser algunos verdaderos ineptos, pero sobre todo de cometer la irresponsabilidad de que no sabiendo nada de los temas más elementales para poder sacar sus países adelante, se atreven a ser presidentes de gobierno. El caso más flagrante, pero no el único por descontado, es el de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es el presidente de un partido corrupto. En cualquier país del mundo el Partido Popular estaría ilegalizado. También en su día hubo que ilegalizar al PSOE. Y ya no digo el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió y partidos nacionalistas. Si en España se cumpliera la ley de partidos políticos y la Constitución, todos aquellos partidos que toman ventaja por el método que sea, con financiación procedente de apaños de contratos públicos, con financiación procedente del exterior, sencillamente con financiación obtenida por medios ilícitos, estos partidos deberían estar fuera del arco parlamentario y no tendrían que tener derecho a ir a unas elecciones. Mariano Rajoy es completamente absurdo que pretenda ser presidente de gobierno cuando, si en vez de estar en España hubiera estado en Estados Unidos, hubiera sido sometido a un impeachment y posiblemente el fiscal general lo hubiera procesado. En España, como tenemos una constitución heredera de tiempos pasados, los presidentes de gobierno, aunque sean funciones, se consideran que están por encima de los tres poderes del Estado y actúan como si lo fueran, y por lo tanto un presidente corrupto puede intentar sobrevivir e incluso optar a otro periodo legislativo. Pero hemos dicho que íbamos a hablar de derivados. Hoy es la quinta sesión que hablamos de derivados y vamos poco a poco introduciendo los conceptos. Os preguntaréis si los derivados es algo tan malo por aquello de que decimos que si el Deutsche Bank tiene 50 y tantos billones de euros en derivados que se pueden cargar a Alemania y se pueden cargar lógicamente a toda Europa, si decimos una frase así, la pregunta que os haréis, como me hago yo, ¿no sería bueno el prohibir completamente que se emita un solo derivado más? Pues seguramente la respuesta es que sí, que hay que hacer eso. No permitir que se sigan emitiendo derivados y especialmente algunos tipos de derivados. La gente tiene que entender que cuando el señor Juncker, presidente de la Comisión Europea, dice que va a acometer un plan de inversiones de 300.000 millones, con 20.000 millones que coge de aquí, más 20.000 de allá, más 30.000 que le dará el Banco Europeo de Inversiones, que con 70.000 millones va a levantar proyectos por 300.000 millones. ¿Es que somos tontos todos los europeos? ¿Un presidente de comisión se puede atrever a decir que con 70.000 millones recogidos, desperdigados por ahí, que es capaz de generar inversiones por 300.000 millones, está en el fondo planteando que va a utilizar derivados especulativos que son los causantes de que Estados Unidos tenga serios problemas con sus 5 grandes bancos y que Europa, por culpa de Deutsche Bank, la Unión de Bancos Suizos, el HSBC, el BNP, etcétera, etcétera, tenga un problema prácticamente imposible de resolver.
y que se puede comportar como una bomba atómica, como fue Lehman, pero multiplicado por 100 o por 1000. Pues bien, Juncker nos trata de convencer de que va a hacer esas inversiones utilizando derivados. Hay que prohibirle a Juncker que siga con un plan absurdo, porque no somos tan idiotas. Si se meten 50.000 millones de verdad, se pueden hacer proyectos por 50.000 millones, e incluso por 100.000 a lo mejor. Pero desde luego, por 300.000, 6 veces más, eso no se lo cree ni su padre. Esos son los derivados, una parte de los derivados. Los derivados en Estados Unidos se han utilizado para bajar los tipos de interés de la deuda americana a largo plazo. Y han generado un empandullo a nivel mundial del que no se sabe todavía cómo saldremos. Lo que sí que está claro es que en los últimos 5 años Estados Unidos ha rebajado sus derivados, sobre todo los que tienen que ver con tipos de intereses o modificaciones de tipos de intereses, ha decidido claramente no volver a utilizarlos más. E incluso ha pasado algo extraño que nos lo tendrán que explicar en Estados Unidos, o la gente de Estados Unidos debería preguntárselo a su gobierno. ¿Por qué han bajado los derivados monetarios americanos prácticamente 100 billones de dólares del año 2011 al año 2016? Siguen teniendo un empandullo de 270 billones, pero indudablemente esos 100 faltan. ¿Dónde están? ¿Los ha asumido la Reserva Federal Americana? Seguramente esa es la contestación, pero deberían ser los americanos los que dijeran qué están haciendo, porque da la impresión de que los derivados que antes se emitían en Estados Unidos ya no se emiten allí, y sin embargo se están emitiendo en Japón, se están emitiendo en Londres y se están emitiendo en Bruselas por el Banco Central Europeo. Lo que es un problema mortal para los americanos, también lo será para los japoneses, para la gente del Reino Unido y para todos los europeos en general. Parece natural. Luego, si uno decide dejar de emitir derivados para bajar tipos de interés, seguramente Draghi tendría que tener prohibido bajar los tipos de interés a base de ir tomando de una manera u otra derivados y a base de emitir deuda pública en cifras colosales que nos llevan inevitablemente a otra crisis de deuda que luego condiciona prácticamente todo el futuro de todos los estados europeos y más los que pertenecen a la Unión Monetaria Europea. Los derivados son un peligro público, sin dudas de ninguna clase. Y el hecho de que Alemania no fuera capaz de controlar sus derivados y tener a varios bancos, pero sobre todo al Deutsche Bank, con un agujero de tipo galáctico, la inhabilita en Alemania para dictar las políticas monetarias o fiscales del resto de países europeos, y mucho más para intentar expropiar bienes europeos después de haber montado semejante agujero, porque para montarse ese agujero, indudablemente, ha tenido que hacer transacciones con otros países europeos a los que los ha puesto en una situación de deudores que tienen que pagar prácticamente de todas. Vivimos entonces en una Europa terrible en la que nuestros políticos no saben lo que se llevan entre manos. Da la impresión de que Merkel no sabe que tiene una especie de bomba atómica de derivados al lado de su despacho, que está ya puesta en funcionamiento, pero que caerá el día que cualquier circunstancia extraña lo permita, provocará una explosión que saltará Berlín por los aires, por descontado el resto de Europa. Estos son los derivados y por eso decimos que habría que plantearse seriamente que no se pueda emitir un solo derivado más, que no haya ningún CDS, que todavía es más peligroso que el derivado en sí. Me refiero a los seguros, por llamarles de alguna manera, que pretenden evitar los daños que pueden provocar los derivados. Los seguros tienen un problema adicional que se llama la especulación. Se especula con ellos, intentando hacer daños a países enteros, a grandes corporaciones, e incluso, por descontado, no tienen el menor miramiento de que un país pueda quedar completamente arruinado. Entonces, tenemos que plantearnos muy seriamente que no se puede permitir que sigan funcionando los CDS o lo que llamamos los famosos derivados bajo la mesa, que en el fondo no son más que unas operaciones sin transparencia alguna, que han permitido que los banqueros
se lleven grandes fortunas a sus bolsillos que no han servido para nada y desde luego menos que para nada para el crecimiento. A los banqueros hay que darles un toque de atención y a más de uno habría que meterlo en la cárcel. Cuando ellos dicen que no legislemos contra los derivados porque perderemos las posibilidades de crecimiento, nos están engañando porque en el fondo consideran que somos verdaderos idiotas. Pero lo más grave de todo es que ni siquiera los presidentes de los grandes bancos de inversión americanos, japoneses y europeos conocen exactamente el potencial explosivo de esos instrumentos financieros que han creado, que no sirven para nada, que no han aportado nada al sistema financiero, que no innovan nada, que son puras mentiras y farsas, pero que sin embargo están haciendo un daño en el que estamos todos metidos. Yo hoy por hoy considero que Europa es incapaz de resolver el problema que tiene. Y por lo tanto los países que formamos parte de Europa tenemos que plantearnos muy seriamente hasta qué punto nos interesa estar en la Unión Europea. Los ingleses no se han ido porque sí, aunque puede parecer por lo folclórico que ha sido de que se han ido, en fin, como si no fuera un tema importante. No, los ingleses han tenido mucho sentido común y de momento no tendrán que responder de los problemas del resto de los países de Europa, que son impresionantes. Y por lo tanto, tenemos que plantearnos seriamente si a nosotros nos interesa seguir en Europa o no. Y no desde una postura de izquierda, que maldita las bobadas que se pueden decir desde la izquierda. No, desde una postura de sentido común, de centro, de derecha, o simplemente de tratar de ser eficiente, tenemos que luchar contra esto. Por un lado, que nos elaboren los bancos productos financieros que no sirven más que para crear desastres y que tengamos al frente de los gobiernos europeos a verdaderos inútiles que no tienen pajoletera idea de nada y que sin embargo ahí están preparando prácticamente un holocausto de Europa. En fin, con esto terminamos nuestros 12 minutos y mañana seguiremos con la sexta parte del tema que dedicamos al infierno financiero europeo, especialmente el mundo de los derivados. Saludos a todos, amigos.